Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, hoy hablaremos de los revolucionarios de sofá. Esto viene a colación de un vídeo que hicimos hace, pues nada, la semana pasada sobre actualidad y hablábamos del tema de los autónomos y demás. Y hay ciertos comentarios o cierta gente que de forma despectiva, bastante hiriente, ataca a los autónomos, por ejemplo, si eran los que habían hecho caso a un gobierno criminal cerrando sus negocios, que tienen lo que se merecen, pa' aquí, pa' allá. Y yo me refiero a esta gente, me gustaría saber quién son y qué hacen aparte de ser revolucionarios de sofá o de las redes sociales. Eso es un tema que ya comentamos, por las redes sociales todo el mundo está indignado, todo el mundo arregla el mundo, todo el mundo quema todo, pero a la hora de la verdad nadie hace nada. Entonces, creo que la gente debería hacer más y hablar menos. Yo he expresado aquí la imposibilidad, creo, de poder revertir la situación porque es un país donde todo el mundo está aborregado, todo el mundo hace lo que puede y los que no están prácticamente viviendo directa o indirectamente de los gobiernos, los que no son como partidos de fútbol y lo que es la unión y lo que serviría para cambiar ciertas situaciones es imposible. Si la pretensión era que los autónomos, cuando se cierran los negocios, siguen pagando la cuota y encima en algunos casos se les multa por ir a limpiar su local, que ni siquiera podían asistir a sus negocios, más básicamente para liberar la mente en una situación absolutamente dramática para muchos. La solución era abrirlo todo, declarar, ¿no?, la rebeldía y la desobediencia y acabar como. Contra el Estado nunca podrás. Llegará el policía de turno, te multará, al final todo se pasará y el que se comerá el marrón, el que tendrá que cerrar el negocio, el que tendrá problemas con su familia y demás, es esa persona. Si todo el mundo actuara una, ni los autónomos ni nadie tendrían problemas. Porque esto lo dije el otro día, en este país lo de los autónomos es confiscatorio, es prácticamente, vamos, es que a mí me parece, no sé, prácticamente ilegal y son incapaces o somos incapaces los autónomos de ponernos de acuerdo. También podrías decir, aquí nadie más paga la cuota. Y si todo el mundo lo hiciera, evidentemente son medidas de presión que tendrían resultados, pero ¿qué pasará? Que unos lo harán, los otros no, los otros serán amiguitos del gobierno y no, los otros serán amiguitos de los que quieren entrar al gobierno y sí, pero cuando cambien el gobierno unos querrán sí y lo que decían sí ahora dirán no, y es la historia de siempre. Por lo tanto, está maravilloso ser revolucionario de sofá, decir que todo el mundo tiene que cerrarlo todo, que desobediencia social, pero luego la realidad no es esta. Contra el Estado no se puede. Al menos en las condiciones que está este país. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, ahora, y cuando digo hay gente que se enfada cuando digo que todos los políticos son iguales y que al final nada va a cambiar, es así. Lo que va a cambiar los que ahora lo encuentran todo bien, cuando cambie el gobierno lo encontrarán todo mal. Y los que ahora lo encuentran todo mal lo encontrarán todo bien, aunque sea exactamente lo mismo. Como un forofo del Barça Madrid que si lo hace uno es penalti, si lo hace el otro no, y si es al revés, por lo mismo. Punto. No hay solución a esto. Por tanto, descargar las tintas contra autónomos o contra gente que intenta o ha intentado sobrevivir como ha podido está muy bien, pero esa unión para revertir la situación no existe. Y entonces hay constantemente revolucionarios de sofá que arreglan el mundo y dicen a los demás que tienen lo que se merecen. Me parece patética esta actitud, porque al final es que es muy complicado gestionar todo eso. Que sí es cierto que se han cometido injusticias y se siguen cometiendo y parece que no hay límite. Pero es que es imposible, porque hay gente que defenderá constantemente las decisiones de ciertos gobiernos porque viven directa o indirectamente de ellos. Y luego otros porque son forofos. Cuando cambie el gobierno será lo mismo al contrario. Y realmente no creo que cambie nada porque creo realmente que España de entrada tiene secuestrada su soberanía por la Unión Europea. Que ese es un tema y otro debate que, bueno, que es otra historia. Pero realmente creo que España no toma ni sus decisiones. Tiene una deuda externa y pública brutal y está sometido a los designios de la Unión Europea.
Si a nosotros nos ha beneficiado entrar en la Unión Europea, evidentemente hay ayudas, hay ventajas, habría mucho que discutir, pero desde luego no creo que desde la entrada al euro este país haya mejorado. Así a bote pronto, hablando por hablar, ¿no? Hablando por no callar, que se dice. Pero tampoco es que la cosa iba peor constantemente. Entonces, no sé, alguien nos tendría que explicar los beneficios de algunas cosas o de algunas decisiones que se toman que parecía que era todo maravilloso y resulta ser que no lo es tanto. Por lo tanto, me encanta que todo el mundo sea revolucionario de sofá, que todo el mundo enseñe, bueno, también pasa en el mundo deportivo, Es decir, en el ámbito deportivo, desde el sofá, todo el mundo critica a todo el mundo sabe más que el otro, la gente le enseña a pegar un revés a Nadal, a meter tercera a Alonso y probablemente a tirar a Pau Gasol, ya no, pues a quien sea. A Ricky Rubio. No son cosas que son normales. Pero desde la distancia, desde el sofá, desde la tranquilidad, todo el mundo arregla. Hay gente que es capaz de opinar sobre, no sé, hace 500 años desde el sofá. Hay que ponerse en la situación geopolítica de la época. Eso es algo bastante importante porque los contextos han cambiado mucho. Entonces creo que todos estos comentarios de ataques entre unos y otros creo que sobran. Pero sí estoy de acuerdo en el fondo de esos revolucionarios de sofá. Es decir, es imposible. No se hará nada. Si cuando se cometieron las injusticias del confinamiento de os cerramos en casa pero os cobramos la cuota por hacer un trabajo que no podéis hacer porque no os dejamos, ahí tiene que arder todo. Troya incluida otra vez. Y no pasó nada. Pero claro, lo que se pide desde el sofá, ¿qué es? Que haya un pobre desgraciado con su bar, con su gimnasio o con lo que sea y abra él. Le pegarán la castaña padre y ya está. Y cuando pase todo, él será un revolucionario, será la leche, será todo, pero el que tendrá el negocio cerrado y la vida jodida y arruinada, él y su familia, será esa persona. Por tanto, el día que haya una unión que es imposible, se podrían hacer estas cosas. Pero es que aquí no la hay. Porque aún hay gente que con el gobierno de turno va a estar, porque viven de ellos, porque tienen intereses, va a estar apoyando sea lo que sea. Y la culpa sea del autónomo, porque esto, porque lo otro, porque hay que ayudar, porque hay que ser solidario, y no, nos gastaremos la pasta en lo que nos dé la gana. Porque luego que nadie se engañe, solo hay que consultar los presupuestos del Estado, lo que es sanidad, educación y sobre todo investigación, que es algo que creo que es muy importante, investigar sobre el cáncer, sobre... Esto, no, se gastan el dinero muchas veces en otras cosas. Y aquí parece que si ahora los autónomos no nos vuelven a asaltar más, la gente mayor de nuestro país se morirá en las puertas de los hospitales porque no podrán atenderles. Y eso es una demagogia y una farsa. Pero, repito, no por este gobierno, por todos. Si la gente se enfada, no, si entra tal, cambiará lo mismo. De entrada porque la soberanía nacional de España está secuestrada por la Unión Europea. Y el que llegue aquí dirá lo que quiera. ¿Sabéis qué dirá? El nuevo. Oh, es que la herencia, es que claro, es que yo pensaba, me he encontrado otra cosa, excusas. Entonces los otros atacarlo. Y los que ahora lo atacan todo, lamiendo culos. Y esto es la historia de este país. Por lo tanto, lo dicho y lo recomiendo otra vez, el que pueda que se largue, aquí no hay futuro. Y el que no, que aguante el temporal como pueda. Pero dejad de poner frases revolucionarias por las redes sociales atacando a gente que ha hecho lo que ha podido para salvar sus negocios y sus familias en una situación que era vergonzosa e incluso parece ser que ilegal y no ha pasado nada. Por tanto, tendríamos que socialmente escarbar mucho más ahí dentro. Pues entonces ya diríamos, ¿por qué los gobiernos tienen poderes para hacer lo que quieran? Porque están apoyados en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué esas fuerzas y cuerpos tampoco dicen nunca, oye, ya no, ya? Habría algunos que también podrían decir, oye, mira, si el autónomo tiene el negocio cerrado, le estás cobrando la cuota, y encima quiere ir con un justificante a limpiar su local para que cuando vuelva no esté lleno de mierda y al menos sobreviva mentalmente antes de tirarse por la ventana, porque luego de los suicidios no se habla, aquel policía podría decir, oye, yo no le voy a multar encima. ¿Pero qué sucede? Que es todo lo mismo. Porque ese policía no toma las decisiones. Que bueno, cada uno podríamos hablar si toma las decisiones de forma individual. Pero al final le pasa lo mismo que al autónomo. Si ese policía dice que no pone esa multa por un tema de conciencia propia, va a haber otros que sí la van a poner y acabará el expediente. ¿Por qué? Porque el
parar ya está bien, tendría que venir de arriba. Y cuando sale el ministro del Interior con un representante de la Guardia Civil y con un representante de la Policía Nacional, por ejemplo, esas personas no son personas objetivas. Esos dos altos cargos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son personas afines al partido que gobierna y afines a ese Ministerio del Interior. Y por tanto harán todo lo que digan y punto. Y si no lo hacen, a la calle. Y ya ha pasado. Y otro. Afín, por supuesto. Entonces aquí entras en una espiral que, ¿cómo lo frenas eso? Porque al final todo el mundo es revolucionario, pero ¿por qué el gobierno tiene el poder absoluto? Porque tiene a su lado las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado. Eso también son personas, también tienen familias autónomos. Igual la mujer de algunos o el marido de algunas es autónomo. Y tampoco se hace nada. Y esto no es una crítica a la policía, pero es verdad que también ha habido casos, y muchísimos, de discusiones, de gente que salía, de no sé qué, la policía, lo otro, también podría decir, esto es ilegal, porque al final ha sido ilegal. Otra cosa es que hiciera falta el confinamiento por motivos sanitarios, aunque creo que, bueno, los motivos sanitarios en la pandemia creo que han sido lo de menos de hace mucho. Pero también es verdad que ha sido ilegal. Y muchas fuerzas de seguridad del Estado han colaborado en esa ilegalidad. Que al final acatan órdenes, sí. Pero también entonces los autónomos tenemos que ser revolucionarios, pero también alguien que acata órdenes podría decir, oiga, ya está bien, ¿no? ¿Pero qué pasará? Lo mismo que los autónomos. Por eso no es una crítica a la policía. ¿Por qué pasará lo mismo? Que dentro de la policía habrá gente que estará de acuerdo, gente que no. Entonces yo, por ejemplo, creo que esto no está bien, como pienso individualmente, no quiero hacerlo, pero el de al lado sí, pero aquel sindicato sí, pero el otro no, pero no sé qué, todos peleados, la mitad expedientados, pues lo mismo que los autónomos. Lo mismo, que yo me revoluciono, que yo todo, pero un sindicato de los autónomos dice, el otro pacta con no sé qué, porque todas estas subidas de autónomos y demás, hay sindicatos de autónomos, ¿no? Alguien ha negociado con el gobierno, alguien lo ha aprobado. ¿Cómo va eso? O es que resulta que el del sindicato es amigo o afín de tal y ya me interesa y que se jodan los que pagan, que son los autónomos de a pie. Tendríamos que entrar en tantos debates sociales profundos que creo que sería muy complicado hacer juicios de valor exactos y tendríamos que ir persona a persona y cada uno tendría su forma de ver las cosas. Pero al final creo que todo el mundo es cómplice de un Estado absolutamente fallido y decadente. Y esto al final petará, porque llegará un momento que cada vez se va más gente, cada vez menos gente aporta, cada vez más gente dejará de ser autónomo, cada vez entrará, porque no se fomenta en este país ni ser autónomo, ni ser emprendedor, ni ser empresario, ni nada, te masacran. Al final la gente con dinero, con ganas de emprender, se larga. Los pocos que quedan aquí intentarán hacer lo posible para pagar lo menos porque les están machacando. Y al final, ¿qué pasará? Que el dinero público que sale para pagar a todos los funcionarios sale del dinero privado. Porque no es la misma caja, ¿eh? La caja de lo público se nutre de lo privado. No hay otra cosa. Entonces habrá un momento que no habrá para los funcionarios públicos porque de privado aquí no quedará ni el tato. Entonces, todo esto, entonces ya igual la cosa ya cuando no lleguen sueldos, cuando se rebajen, que ya ha pasado también, porque se le ha bajado sueldos a funcionarios públicos, como por ejemplo la policía y demás, en otras veces, y ahí entraremos en una espiral y al final supongo que explotará todo algún día o quizás no. Pero bueno, en fin, esperemos que os haya gustado y como siempre si queréis nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.